Amados hermanos, es un gusto estar nuevamente congregados para poder meditar en las Sagradas Escrituras. Recordemos que hemos estado meditando en el Evangelio del apóstol Juan y hemos estado haciendo un énfasis muy marcado en la doctrina del nuevo pacto, es decir, en la ley de Cristo. Quienes han tenido la oportunidad de venir jueves a jueves, para este punto ya tienen un panorama más claro de lo que fue la ley de Moisés y de lo que es la ley de Cristo. Las similitudes que existen entre estas dos leyes y las discrepancias que podemos encontrar. El día de hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje muy importante que tiene que ver con el amor, recordando que Dios es amor. Y haciendo énfasis en ese asunto, el amor de Dios, hoy queremos darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Por allá atrás tenemos a un amigo y conocido, ¿verdad?, familiar de nuestro hermano Frank, Luis. Bienvenido, que Dios te bendiga, Luis, por allá lo tenemos. Entonces, salúdenlo al final, de lejitos, ¿verdad?, por el contagio, pero esperemos, Luis, que la palabra de Dios pueda realmente ser de beneficio para tu alma y estaremos orando también por ti. No tenemos a ninguna otra persona nueva, todos los demás, me parece, nos conocemos. Bueno, allá atrás, nuestra hermana Marianita trae a una invitada, a su mami, ¿verdad? Yo ya la conozco a la hermana, pero es la hermana Tony. Bienvenida, hermana. Un gusto tenerla con nosotros en este estudio del Evangelio de Juan. Y bueno, todos los demás ya nos conocemos. Sean todos bienvenidos. El hecho es que la Biblia enseña que Dios es amor. Y tenemos que interpretar toda la Biblia bajo esa lupa. Dios es amor. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios es amor. Esa es la esencia del ser de Dios. Y aun cuando en las Escrituras encontramos expresiones como la ira de Dios, el aborrecimiento divino, debemos entender que la ira de Dios se describe en el Nuevo Testamento no como una acción contraria al amor, sino más bien la ira de Dios es la ausencia del amor, la ausencia de Dios. La ira de Dios es una existencia sin la presencia de Cristo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son algunas de las expresiones en el Nuevo Testamento que nos definen la ira de Dios, no como el enojo divino, porque Dios no tiene límites en cuanto a emociones humanas, sino más bien al hecho de que la ira de Dios es la ausencia del amor, un individuo que camina sin Dios. Bueno, y el amor entonces tenemos que definirlo a la luz del mismo Evangelio de Juan. Hoy estaremos hablando sobre el amor que tenemos para Cristo. Vamos a evaluar nuestro amor a Cristo. Así que si pudiéramos darle nombre a la lección, se titula Evaluando nuestro amor para con Cristo. Evaluando nuestro amor para con Cristo. Ya de entrada me gustaría decirles que si nos congregamos domingo a domingo, jueves a jueves, y el centro del motivo no es el amor, está por demás que nos congreguemos. Aunque usted haga muchas buenas obras, aunque usted reparta sus bienes para dar de comer a los pobres, y aunque usted entregue su cuerpo para ser quemado, el apóstol Pablo dice que si no tenemos amor,
de nada nos sirve. El amor es preeminente y el amor es eterno, porque el amor nunca deja de ser. Y entonces todo lo que hacemos en esta vida, incluyendo nuestra congregación, nuestra lectura, nuestra meditación, nuestra labor, tiene que girar en torno al amor, porque Dios es amor. Y entonces hoy vamos a evaluar qué tanto amamos a Cristo, o siendo más claros, ¿realmente amamos a Cristo? En Juan, capítulo 21, Juan, capítulo 21, si alguien me hiciera el favor de prestarle una Biblia a aquellas personas que nos visitan, aquellas personas que no tengan una Biblia, hermanos. Juan capítulo 21, vamos a dar lectura del verso 15 al verso 19. Juan capítulo 21, del verso 15 al verso 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Evaluando nuestro amor para con Cristo. Tendríamos que ser muy insensatos para no darnos cuenta que somos personas altamente valiosas para Dios por el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios. Y usted debe sentirse amado y debe entender que usted, con todas sus fallas, a pesar de su depravación, a pesar de nuestra corrupción, usted y yo hemos llegado a ser amados por Dios. Usted no ha sido consumido, ni yo, porque Dios es amor. Pero antes de iniciar con nuestro tema, evaluando nuestro amor para con Cristo, antes de iniciar con esto tenemos que definir qué es el amor. Así que en primer lugar, entendamos qué es el amor. Una definición del amor en el mismo contexto de Juan. ¿Qué es el amor? Porque muchas personas pueden pensar amar a Cristo, pero ni siquiera se acerca a lo que es el amor por el hecho de que no tienen una comprensión clara del amor. Algunas personas, por ejemplo, confunden el amor con un sentimiento o lo confunden con una pasión. Pero yo les pregunto, amados hermanos, ¿los sentimientos, las emociones, las pasiones son permanentes o son temporales? Son temporales. Las emociones mutan constantemente. Usted ahorita puede estar muy triste y mañana puede estar muy feliz.
Usted hoy puede estar muy enojado y mañana puede estar muy alegre. Las emociones están en constante cambio. Todo lo que nosotros somos es mutable, pero Dios es amor. Y una característica del amor, según Pablo, es que el amor nunca deja de ser, o sea, el amor es eterno. Y la característica esencial de lo eterno es la inmutabilidad. ¿Se entiende? Aquello que no puede cambiar. El amor de Dios es eterno y es inmutable. Entonces, saquemos ya de nuestra mente la idea de que el amor es un sentimiento. Saquemos de nuestro corazón esa aberración de que el amor es una pasión, una emoción. Por eso hay muchos divorcios, por eso hay mucha infidelidad en el cristianismo, por eso somos muy infieles para con Cristo, porque interpretamos nuestro amor para con Cristo como una emoción. Ponemos varios ejemplos muy básicos, como el hecho de que a veces leemos la Biblia y a veces no. Venimos a la iglesia y a veces no. Tratamos bien al prójimo y a veces no. Si hacemos un análisis de eso, nos daremos cuenta que nosotros hacemos las cosas muchas veces impulsados por una pasión, impulsados por una emoción. ¿Se entiende? Muchas veces nos levantamos emocionados de Dios, entusiasmados, llenos de Dios, y decimos, vamos al culto, levántense temprano, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Hoy no vamos a gritar ni a pelear. Y parece que sí, las cosas marchan bien. Pero enseguida se torna todo eso en un caos, en infidelidad, por el hecho de que estamos teniendo nuestro cimiento en emociones, en sentimientos que, como hemos dicho, cambian constantemente. Un joven le puede jurar amor eterno a una mujer, a una jovencita, pero a los meses se van a separar, se van a divorciar, porque ellos interpretaron el amor como un sentimiento. Entonces tengan en cuenta eso, el amor no es un sentimiento. Pero seguimos en el número 1, en el primer punto. ¿Qué es el amor? ¿Cuál es la definición que el Evangelio de Juan nos da sobre el amor? Y entonces primero veamos algunos pasajes. No pierdan Juan capítulo 21, pero vayan conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16. La doctrina de los fariseos era una doctrina muy parecida a la doctrina hipercalvinista, en donde se enseña que el amor de Dios solamente es para los elegidos, o que el amor de Dios solamente es para unos cuantos. Debemos entender que si el amor de Dios es inmutable y no puede variar, pues Dios no puede amar más a uno que a otro, porque el amor no tiene niveles, el amor es infinito. Es verdad que los elegidos son quienes experimentan en mayor medida el amor de Dios, porque se han acercado a Dios. ¿Se entiende? Pero Dios es amor y su amor se ha desplegado para con todas sus criaturas. Pero el asunto es que Nicodemo, en el capítulo 3, que era un fariseo, tenía esa idea de que el amor de Dios solamente era para los fariseos o para los que guardaban la ley de Moisés. Y se lleva una gran sorpresa con Juan 3:16, porque Cristo le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los fariseos, no solamente a los elegidos, no solamente a los judíos. Dios amó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según este verso, el amor de Dios se describe como la entrega de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios entregándose a sí mismo en la persona del Hijo. Dios entregando a Cristo. Cada vez que hablemos del amor, recordemos una palabra clave: entrega. ¿Se entiende? Entrega. Dios entregó a su Hijo.
Dios manifestó su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La entrega de Dios para con los hombres. ¿Qué es el amor de Dios? Dios entregándose por los hombres. Vean otro texto. Juan, capítulo 13, versículo 1. Estamos definiendo lo que es el amor de Dios. Y ya por lo que vimos en Juan 3:16, el amor es la entrega de Dios. Dios entregándose por la humanidad, puesto que la humanidad tiene un valor para Dios. Al ser imagen y semejanza de Dios, Él nos ha dado un valor y Él se ha entregado por nosotros. Juan capítulo 13, versículo 1. Escuchemos con atención las palabras de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Noten que el verso concluye diciendo que Cristo amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Bueno, ¿cómo les manifestó su amor Cristo en el contexto? Vean el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice que los amó hasta el fin. Pero en este pasaje vemos que Cristo manifestó su amor lavándole los pies a sus discípulos. Tenemos que recordar que esa labor de lavarle los pies a las personas era una labor que solamente desarrollaban los esclavos. Usted llegaba de viaje a un hogar, a una casa judía, inmediatamente llamaban al esclavo y el esclavo se agachaba y le empezaba a lavar los pies. Es otra vez Dios entregándose por nosotros. En este sentido hablamos de servicio, hablamos de entrega, hablamos de instrucción, hablamos de humillación. ¿Se dan cuenta? Palabras clave: entrega, servicio, instrucción, humillación. Ya ni siquiera vamos a usar la palabra humildad, porque a veces le damos otra connotación como de una persona humilde, con templanza, pero aquí no vemos a una persona solamente así. Aquí vemos a un hombre, Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne, que se humilla al nivel de un esclavo. Entonces, el amor es Dios entregándose por nosotros. Dios entregándose por nosotros en las cosas esenciales. Eso es importante recordarlo, en las cosas esenciales, nuestra salvación, nuestra instrucción, según el capítulo 3. Si van más adelante, en el capítulo 15 de Juan, versículo 12 en adelante, se sigue explicando lo que es el amor. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué es el amor? Entregar nuestra vida, la entrega de nuestro ser, la entrega total de lo que somos, de quien somos, por aquellos que son amigos. En este caso, en el pacto de Cristo, todos sus hermanos, los unos con los otros. Podemos decir entonces que según este verso y según Juan 3:16, el amor es entregar la vida por nuestros hermanos, ¿no? Entonces, amar a Cristo significa entregar nuestra vida por amor a Cristo.
Si el modelo es como yo os he amado, cuando decimos que debemos amar a Cristo, esto significa que nosotros debemos entregar nuestra vida por Cristo. Y yo le hago una pregunta: ¿usted estaría dispuesto a entregar su vida por Cristo? Hay personas que ni siquiera quieren entregar un peso por Cristo, que ni siquiera quieren entregar un lapso de tiempo por Cristo. Evidentemente no todos estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo, lo cual significa que no todos, o yo quiero pensar que tal vez ninguno en este momento, ama a Cristo en los términos del Evangelio de Juan. ¿Se entiende? Ahora hay que entender algo. Para ser salvos no tenemos que entregarnos a Cristo, no tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Para ser salvos solamente necesitamos creer en Cristo, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero para ser un cristiano maduro, para ser un cristiano modelo, debe llegar el momento en el cual entreguemos nuestra vida por Cristo en aquello que es esencial y necesario. Pero tal vez hoy Dios sigue trabajando en nosotros para que en el momento adecuado entreguemos nuestra vida por Cristo. Bueno, ¿recuerdan el pasaje que estábamos leyendo al principio? Es Cristo, después de la resurrección, confrontando a Pedro. Pedro era un cristiano con una vida espiritual muy precaria. Era muy arrebatado porque por momentos se aventaba como un hombre de fe y en ese mismo momento se empezaba a ahogar porque empezaba a dudar. Pedro era un cristiano que por momentos decía: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y después decía otra cosa y el Señor le decía: apártate de mí, Satanás. Bueno, pues este cristiano con una vida espiritual muy precaria llegó a pensar que él ya estaba listo para entregar su vida por Cristo. Pedro llegó a pensar que él ya estaba preparado, que ya estaba en el nivel adecuado para amar a Cristo en los términos que acabamos de mencionar, entregarse totalmente por Él. Y entonces en el capítulo 13, versículo 36, ustedes bien recordarán que Cristo da un anuncio. Y Pedro, en el verso 36 del capítulo 13, le dijo al Señor: ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir. ¿Cuándo? Ahora. Cristo es muy exacto en sus palabras y le está diciendo: en este momento, Rosendo, en este momento, Carlos, en este caso con Pedro, en este momento tú no estás preparado, no me puedes seguir a donde yo voy. ¿A dónde iba Cristo? A la cruz, a la crucifixión. Pero vean lo que le dice: mas me seguirás después. Tienes la garantía, Rosendo, Pedro, Carlos, Israel, de que si has creído en mí, aunque en este momento no estés dispuesto ni preparado para entregar tu vida por mí, llegará el momento en el cual ni te darás cuenta, pero la vas a entregar totalmente. Pero Pedro nunca hace caso a la instrucción. Pedro no pone atención en el mensaje del Mesías cada vez que el Mesías lo quiere instruir. Así que en el verso 37, Pedro le respondió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué le dijo? Mi vida pondré por ti. Recordemos que Juan da por hecho que Pedro ya entendió el mensaje del amor, ya entendió lo que significa amar. Y cuando Pedro dice: mi vida pondré por ti, en dos palabras le está diciendo: te amo. ¿Se entiende? Yo ya te amo, Señor. Puesto que el amor es entregarse por los demás, puesto que tú nos has manifestado el amor entregándote por nosotros, yo ya estoy listo. Yo ya te amo, Señor. Mi vida pondré por ti. En esa frase está implícita la idea de que Pedro pensaba
que él amaba a Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Pedro estaba siendo sincero, sí o no? ¿Cómo ven? Yo pienso personalmente que Pedro sí estaba siendo sincero, pero ¿saben qué? Era una sinceridad impulsada por sus emociones. Cuando decimos, sí, yo me voy a entregar a la obra del Señor, yo ahora sí me voy a comprometer con Cristo. Cuando salimos de una prédica tal vez muy bonita y decimos, ahora sí voy a entregarle mi vida al Señor. Pero la realidad es que muy probablemente aún no estamos preparados. Así que Cristo le dice en el versículo 38, ¿tu vida pondrás por mí? Recordemos que a Cristo no lo podemos engañar. Él sabe cuál es nuestro nivel de amor. Vuelvo a reiterar, si no estamos dispuestos a entregar un poco de tiempo, a entregar un poco de nuestro recurso, a entregar nuestro cuerpo a Cristo, pues mucho menos vamos a entregar la vida. Pero tenemos la garantía de que lo vamos a hacer después. Si somos genuinos hijos de Dios, tenemos la garantía de que lo vamos a hacer. Pero en este momento tal vez no estamos listos. Bueno, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Ya se saben la historia. Pedro como que quiso mantener su palabra. Llegan los soldados por Jesucristo y él quiere entregar su vida por Cristo a la manera de Pedro. ¿Se acuerdan qué hizo? Sacó su espada, empezó a machetear a los soldados, le cortó la oreja a Malco, y en ese arrebato fundamentalista en el cual él pensaba que amaba a Cristo, el Señor le dice, guarda tu espada, porque el que mata a espada debe ser muerto. En nuestro amor a Cristo muchas veces pensamos que es amor genuino y somos como los Boanerges que le decimos al Señor, Señor, este grupo de personas no quiso escucharte. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo el profeta Elías? El Señor les dijo, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. Recordemos, Dios es amor. Tenemos que interpretar toda la Biblia en base a ese foco. Dios es amor. Pero entonces Pedro falló. No entregó su vida por Cristo. Una vez que se le fue la emoción, la pasión, se acabaron las agallas, lo negó 3 veces, empezó a cambiar su léxico, y entonces el Señor muere en la cruz y se cumple la profecía que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. El Señor resucitó, pero las únicas que sabían esto eran las mujeres, ¿recuerdan? Y aun cuando se les apareció en un principio, muchos aún dudaban. Tenemos el ejemplo de Tomás. Pero vean conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. El capítulo 21 es muy conmovedor porque Dios en su soberanía, Cristo en su gran amor, muy adrede, hace una remembranza de lo que fue el llamado de Pedro en un principio y pone todos los elementos adecuados en el escenario para que Dios pueda trabajar a través de su Espíritu en el corazón de Pedro, porque este discípulo tiene que ser confrontado con respecto a lo que dijo, mi vida pondré por ti. Y entonces en el capítulo 21, aparentemente Pedro regresó a su vida pasada. Está desanimado, está triste, está en incertidumbre. Y en el capítulo 21, verso 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar. O sea, Pedro tiene en mente regresar a su vida pasada. Recuerden que el Señor le había dado un llamado en particular a él. ¿Qué le dijo? Yo los voy a hacer pescadores de hombres.
Pero Pedro regresa a su oficio, se olvida por completo del Señor, está triste, está deprimido. Entonces les dijo a los discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Yo quiero que noten que en todo el Nuevo Testamento el apóstol que más influencia tiene sobre el grupo es Pedro, para bien o para mal. Por eso el Señor le dice: apacienta mis ovejas, porque Pedro de manera muy particular tenía un llamado al ministerio pastoral, al ministerio de cuidar al rebaño de Cristo. Y él tenía una influencia tan fuerte que en sus buenas o malas decisiones los otros apóstoles lo seguían. Pero vean que en el versículo 3, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo creo que si ustedes han leído el Nuevo Testamento, esto les recuerda la experiencia desde el principio, cuando ellos apenas empezaban a escuchar del Mesías y estuvieron en una experiencia similar, cuando trataron de sacar peces, pero no pescaron nada. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Son las mismas palabras de la primera experiencia, ¿o no? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Muchas veces Dios, para estimularnos al amor para con Cristo, tiene que recordarnos los mismos milagros que ha hecho en nuestra vida pasada. Porque nosotros, al ser criaturas caídas, somos tan insensatos que empezamos a discutir nuestra fe, a poner en tela de juicio las promesas de Dios, y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida, especialmente en aquellos días cuando nos salvó, especialmente en aquellos días cuando nos llamó. Y entonces Cristo les hace el milagro otra vez, el mismo milagro. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando por el corazón de Pedro? Evidentemente algo estaba ocurriendo, ¿no? Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas. ¿Qué es el amor? Palabras clave: entrega. ¿Qué otra palabra? Servicio, instrucción. En esta experiencia tenemos las tres cosas. Cristo se está entregando por ellos, aún después de la resurrección. Cristo, al poner las brasas, les está sirviendo otra vez como un esclavo, pero también Cristo les va a instruir. ¿Se dan cuenta? Eso es el amor. Versículo 9. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Entiendes? Aquí para este punto estaban avergonzados y estaban sacados de onda, porque para ellos era un milagro no solamente la multiplicación de los peces, sino el hecho de que el Mesías había resucitado. Y en el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, pero entonces Dios tiene un trato muy particular para con Pedro. Termina la comida, termina la instrucción para con todos sus discípulos, y Dios siempre nos toma de manera muy particular. Cristo siempre nos toma en los momentos más difíciles, a solas, en el momento más secreto de nuestro día, para confrontarnos con respecto a nuestro amor, para que podamos evaluar y analizar
¿En qué punto estamos amando a Cristo? Así que en el verso 15, me gustaría que alguien busque la Biblia de las Américas, por favor. 21:15. Voy a dar lectura de una forma distinta, ¿sale? Lo que quiero mencionar aquí es muy importante que lo tomen en cuenta. La traducción del verso 15 en adelante está mal en la Reina Valera. Hay algunas cosas que yo debo mencionar para que entiendan mejor el significado. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿agapasme? ¿Me amas? Es el verbo griego agapí, que es amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Entregarías tu vida por mí a diferencia de estos? ¿A diferencia de los otros? ¿Se entiende lo que es el amor? ¿Entregarías tu vida, Pedro? Obviamente Pedro está recordando la experiencia cuando él dijo: mi vida pondré por ti, y lo negó por completo. ¿Agapasme, Pedro? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí notan la diferencia? Yo acabo de leer: tú sabes que te quiero, pero sus Biblias seguramente dicen: tú sabes que te amo, ¿verdad? Es que el verbo que aparece ahí no es agapí, es otra palabra griega, filose. Te quiero, te aprecio. Y hasta José lo dijo, ¿no? Una cosa es amar y otra cosa es querer. Y es que aquí se están usando dos palabras distintas. Escuchemos en labios de nuestra hermana Greta, si tiene el micrófono prendido, el versículo 15, por favor. Y escuchemos la versión ya actualizada que ha modificado el error. Pero yo sí quiero que noten esta diferencia porque es determinante. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Se dan cuenta? Tú sabes que te quiero. La Reina Valera nos da la intención o nos da la noción de que Pedro está diciendo: sí, ahora sí ya, ¿no? Sí, ahora sí ya te amo. Eso es una mentira. Por eso Pedro responde de la manera correcta, como dice la traducción al griego: Señor, tú sabes que solamente te aprecio. Tú sabes que solamente te quiero. Y algunos de nosotros estamos en ese punto, ¿no? Queremos a Cristo, lo apreciamos, nuestras emociones son movidas para con Él, pero no podemos responder te amo, porque aún no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Y entonces, punto número 2, la diferencia entre amar a Cristo y querer a Cristo. ¿Se entiende? Yo no dudo que la mayoría de los que estamos aquí queremos a Cristo o lo apreciamos. Yo no dudo que usted haría muchas cosas por Cristo porque lo aprecia. Pero creo que tal vez en este punto muy pocos podrían decir: yo amo a Cristo. Y es que Pedro no está diciendo yo te amo. Pedro le está diciendo: Señor, tú dices que sí te amo, pero la verdad es que yo solamente te quiero. En este momento de mi cristianismo, en este momento de mi madurez espiritual, yo solamente te aprecio. Y así iniciamos todos nuestra vida cristiana. Cuando dos jóvenes se casan, no se aman, aunque sean cristianos, aunque todo haya salido correctamente. Cuando yo me casé con mi esposa, no nos amábamos. Cuando usted se casó con su pareja, usted no lo amaba o la amaba. Usted lo quería, la quería, lo apreciaba, porque el amor se va dando a través de un desarrollo, de un proceso en el cual estamos dispuestos a entregar nuestra vida por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, en este caso, por Cristo. Entonces, el amor en nosotros sí se tiene que ir perfeccionando. El amor en nosotros sí se tiene que ir desarrollando y no nos damos cuenta. Entramos a la vida cristiana, entramos en una relación con Cristo de una manera muy inocente. Empezamos a escuchar el mensaje, empezamos a leer la Biblia con muchas ganas, con mucha hambre,
Empezamos a involucrarnos en algunas cosas con los años en la iglesia y poco a poco nuestra vida va menguando. Cuando nos damos cuenta, podemos decir casi ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque sin que nos demos cuenta, Cristo nos va matando constantemente. En el buen sentido de la palabra, nosotros vamos muriendo gradualmente. Yo recuerdo mi vida cristiana y para mí en algunos años era como algo muy loco y muy imposible dejar mi carrera, dejar mis propósitos de vida, dejar mis proyectos para dedicarme al ministerio de la palabra. Yo veía que el pastor que predicaba y los pastores que llegaban pues ya estaban dedicados a eso, pero yo lo veía como una locura, como algo muy lejano en caso de que se llegase a dar, pero había un deseo por ello. Es lo que dice Pablo, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sin embargo, tuvo que pasar un desarrollo en mi vida personal con Cristo para que yo dejara, en cierta medida, mi vida personal. Pero aún podría decir que no estoy dispuesto a entregar todo de mí. Ustedes tal vez lo pueden percibir, mi esposa lo puede percibir. Usted tampoco en este punto es probable que esté dispuesto a entregar su vida por Cristo. Pero tenemos la garantía de que ese aprecio, ese sentimiento de te quiero, se va a convertir en algún día en una realidad de te amo. Ahora sí voy a entregar mi vida por ti. ¿Entendemos entonces que Pedro está avergonzado diciéndole, Señor, no puedo decir que te amo? Tú te diste cuenta que no entregué mi vida por ti, pero te aprecio. ¿Se entiende? Versículo 15 al final, Cristo le dice, apacienta mis corderos, cuida de mi pueblo, Pedro, cuida de mis ovejas. Porque la entrega para con Cristo en la voluntad de Pedro era que Pedro entregara su vida a favor del rebaño de Cristo, que apacentara al pueblo de Dios. Eso iba a implicar muchas cosas, pero el punto es que Pedro en este punto no amaba a Cristo. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra aquí es correcta, ¿me amas? ¿Agapasme? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Otra vez es lo mismo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te aprecio. Pedro no le dice, no te amo, pero sí le dice lo que él tiene en ese momento. Lo que yo tengo para contigo no es amor, es aprecio. Por segunda vez le dice lo mismo, te quiero. Vamos a escuchar la versión más actualizada, con Gretita, versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. La misma idea, ¿verdad? Solamente te quiero, Señor. Entonces, ya en segundo lugar tenemos que diferenciar entre si nosotros estamos amando a Cristo o estamos queriendo o apreciando a Cristo, nada más. Hay que diferenciar eso, hermanos. Hay personas que abandonan la congregación o abandonan la fe porque alguien los defraudó en el camino de la fe. Un pastor, un diácono, un hermano, una hermana. Recordemos que el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios principalmente tiene una relación con Cristo. Una persona que se retira de la fe porque alguien le ofendió, no amaba a Cristo y ni siquiera le apreciaba. Una persona que no ha llegado a la fe genuina es aquella persona que es la más fácil de ofender y la más difícil de satisfacer. Pero el punto es que Pedro está en un grado de aprendizaje en el cual solamente quiere y aprecia a Cristo, nada más. Yo le hago una pregunta hoy a usted. ¿Usted ama a Cristo o usted solamente lo quiere y lo aprecia? Puede responder esa pregunta en su mente respondiendo a otra pregunta. Yo en este momento, ¿yo estaría dispuesta a entregar toda mi vida a Cristo? No estoy diciendo que se vaya a la hoguera, no estoy diciendo que usted vaya a un país árabe y proclame a Cristo para que lo ejecuten. En las cosas más insignificantes de la vida cristiana, como visitar a un enfermo,
como ser fieles al Señor con su pueblo, en la congregación, en las Escrituras, sacrificando cosas secundarias, porque Cristo es más importante. ¿Realmente lo estamos amando? También quiero que noten que no le llama Pedro, en todo el versículo 15, 16 y 17, lo llama Simón. ¿Se dan cuenta? Porque aún Simón no ha llegado a ser Pedro. ¿Se acuerdan que le dijo, tú serás Pedro? Lo cual significa tú llegarás a ser un hombre sólido, estable, que me ame correctamente. Pero como dice Juan, hijitos, aún no somos lo que debemos ser. Y Simón aún no llegaba a ser Pedro, seguías siendo Simón, una vara que se mueve de un lado para otro. Eso significa Simón, una arena movediza, una persona inestable, una persona que aún vive apreciando a Cristo pero no amándolo. Y vean, mis hermanos, cómo concluye el verso 17. Escuchemos a Greta porque la versión determina mucho. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si notan que en esta última porción el Señor ya no le pregunta, ¿me amas? La pregunta, ¿cuál fue? ¿Me quieres? O sea, ¿solamente eso, Pedro? ¿Solamente me quieres? ¿Solamente me aprecias? Y Pedro se puso muy triste. Evidentemente su tristeza está de acuerdo al texto griego, porque la tristeza no hubiese sido congruente si él realmente amara al Señor. Si él hubiese amado a Cristo, no habría razón para ponerse triste. ¿Pero por qué se pone triste? Porque él se da cuenta que él no ha llegado a amar a Cristo. Y ese es el sentimiento de un verdadero cristiano. Si usted sale hoy contento, se le olvida el sermón, se llega a dormir a su casa sin ningún dolor de conciencia, es probable que ni siquiera tenga al Señor en su vida. Es probable que ni siquiera tenga una relación. Pero usted sí debería estar muy acongojado, muy acongojada, si usted ya lleva mucho tiempo con una relación personal con Cristo y usted solamente lo aprecia y no lo llega a amar. Y Pedro se puso muy triste. Cuentan por ahí, en la tradición histórica, que cada vez que Pedro escuchaba a los gallos en la mañana se ponía a llorar. Y era muy claro que le recordaba el evento en el cual él negó al Señor. Pero el meollo del asunto es ese: nuestra tristeza está en función de que no amamos a Cristo, de que no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Bueno, hermanos, ¿cómo termina esto? Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, le está recordando a Pedro su juventud, ¿verdad? Mira, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. En otras palabras, cuando tú eras joven, Pedro, tú hacías tu propia voluntad. Te cambiabas la ropa, te ceñías, te ponías el cincho e ibas a donde tú querías, Pedro. Esa era tu vida. Hacías tu propia voluntad. Te entregabas para ti mismo. Te amabas a ti mismo. ¿Qué le sigue diciendo? Mas cuando ya seas viejo, o sea, fíjense, el punto es que Pedro ni siquiera iba a llegar a amar al Señor en su vida adulta. Él iba a llegar a amar al Señor en su vejez. Es muy curioso, hermanos, que cuando Juan el apóstol inicia su cristianismo, Cristo le apoda, juntamente con su hermano, los hijos del trueno, ¿recuerdan? Porque eran agresivos, porque eran duros, crudos. Ellos dijeron, ¿quieres que mandamos que descienda fuego del cielo y consuma a esta gente? Pero ¿qué es curioso en Juan, mis hermanos? Díganme, ¿qué les llama la atención? Que cuando a Juan se le llama el anciano, en los escritos universales que tiene al final, el énfasis de Juan en sus escritos, ¿cuál es? El amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Hijitos, Dios es amor. Noten entonces que el amor lo llegamos a experimentar plenamente o de mayor manera
cuando maduramos y crecemos en nuestra carrera cristiana. Pero entonces le dice: mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Es la imagen de una persona anciana que ya no puede ceñirse, que ya no puede ponerse el ropaje, tiene que estirar las manos, alguien más lo va a ceñir, y dice el versículo al final: y te llevará a donde no quieras. Mis hermanos, no solamente le está hablando de la imagen del anciano, no solamente le está diciendo cómo acaba un hombre viejo, que evidentemente cualquier persona anciana termina siendo vestida por otra, y una persona anciana ya no decide ir a un lugar, lo llevan a donde los otros quieren ir. La idea tiene que ver con lo que dice el verso 19, que dice: esto dijo, dando a entender con con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, Pedro, cuando seas viejo, alguien más te va a ceñir y te van a llevar a un lugar específicamente para matarte. Te van a matar cuando seas viejo, Pedro. Ellos mismos te van a ceñir, ellos mismos te van a colocar la ropa y te van a matar. ¿Se entiende la idea? O te van a llevar a la muerte. En otras palabras, Cristo le está profetizando en un futuro lo que va a pasar con Pedro. Pero noten cómo el verso 18 al final dice: extenderás tus manos. ¿Qué implica eso? No precisamente. No, mis hermanos. Vean que extender las manos está en torno al vestirse, al ceñirse. O sea, tú voluntariamente, Pedro, te vas a dejar vestir. Y tú voluntariamente, Pedro, vas a dejarte llevar. Porque en ese punto, Pedro, tu voluntad ya no existe. Solo existe mi voluntad en ti. O sea, al final de cuentas, Pedro iba a entregar su vida por Cristo, ¿sí o no? Claro, voluntariamente, ¿sí o no? Con gozo, feliz, alegre. Y se cumple lo que dice Juan: a donde yo voy, Pedro, ahora no puedes venir, mas me seguirás después. ¿Se acuerdan? Eso va a ocurrir. Tal vez no lo nota usted en su vida, o tal vez sí, pero usted gradualmente está muriendo. Usted gradualmente está perdiendo terreno en su voluntad y en su vida. Y llegará el momento en el cual usted, si es hijo de Dios, y si usted se mantiene firme en la integridad de un verdadero creyente, usted levantará sus manos voluntariamente y dejará que lo maten. O si no lo matan, porque si no llega la persecución, usted estará dispuesto a entregar su vida por Cristo en aquel lugar, con aquellas personas, con aquel llamado que Cristo le ha hecho. Porque ese es el fin de todo creyente. Número 3, terminamos. Entregar nuestra vida a Cristo es el fin de todo cristiano. Recuerden que el apóstol Pablo constantemente dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es un texto que hemos leído constantemente. Dios está trabajando en usted, si es cristiano verdaderamente. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez usted ahorita dice: yo no quiero nada con Cristo. Yo recuerdo que estaba en una conferencia, obviamente en una denominación bastante precaria en cuanto a doctrina, y yo escuchaba predicar a un pastor, y yo estaba pasando por cosas difíciles en ese momento. Tenía unos 17 años probablemente, y yo dije: saliendo de este culto ya no vuelvo a ir a la congregación, ya me choqué. Saliendo de este servicio de adoración, yo creo que me voy a dedicar a lo que yo quería. Voy a estudiar lo que yo quería, voy a dejar de perder mi tiempo en estas cosas. Y créanme, mis hermanos, que sentado en la banca yo estaba determinado a no seguir ya al Señor. Pero definitivamente en ese mismo momento el Señor empezó a trabajar en mí a través de la predicación. Y el predicador era muy precario en su enseñanza. El predicador incluso, quiero pensar que era un falso profeta, porque su doctrina era de muy dudosa procedencia. Pero con 3 o 4 cosas que dijo, realmente el Señor me habló y pude tomar la decisión a entregarme a Él en algo muy mínimo.
como serle fiel en cuanto a la congregación, en cuanto al estudio. Posteriormente el Señor tomó las cosas para bien y me encaminó al ministerio de la palabra. Después el Señor me encamina a otras áreas donde gradualmente yo, en mi vida personal, me doy cuenta que Carlos va menguando. Se cumplen las palabras de Juan: es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Si usted es verdadero hijo de Dios, usted va a dejar poco a poco su vida y Cristo va a vivir en usted. Tiene la garantía de que usted va a amar a Cristo. Tiene usted la garantía de que usted va a entregar su vida por Cristo, porque esa es la meta y el fin de todo creyente. Y vuelvo a repetir, entregarse a Cristo, entregar la vida a Cristo no es el requisito para ser salvos. Entregarle la vida es el resultado y el fin de un proceso, de una vida cristiana. Vean conmigo Gálatas, por favor. Ya concluimos la enseñanza. Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 20. Y aunque en el contexto de los Gálatas la idea es otra, voy a utilizar el texto para aludir a esto mismo. Gálatas 2, 20. Escuchen bien lo que dice Pablo aquí. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué dice? Y ya no vivo yo. Saulo de Tarso ha muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué dice? Y se entregó a sí mismo por mí. Pablo explica: yo he muerto, mi vida ahora le pertenece a Cristo y Él está viviendo mi vida. Por eso dirá en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y un pasaje que tal vez le pueda ayudar un poco a entender que es una garantía que si usted es de Cristo va a entregar su vida a Cristo en algún punto de su vida, es el libro de Jeremías. Vayan por favor a Jeremías. Ahorita les digo el pasaje. ¿Ya tenemos el libro de Jeremías, hermanos? Busquen por favor capítulo 26. Perdón, capítulo 20. Capítulo 20. Verso 7. Verso 7 dice así: me sedujiste, oh Señor, Jeremías 27, me sedujiste, oh Señor. Cuando hablamos de gracia irresistible, o cuando hablamos de que Dios nos ha llevado a Cristo, no hablamos de Dios obligándonos o forzando al hombre, sino más bien a Dios lo vemos como un seductor, según el verso 7. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pensemos aquí en Jeremías como un profeta que no quería predicar, un profeta que tenía vergüenza, miedo y temor de que lo fueran a matar. Pero Jeremías dice: tú me sedujiste, Señor. Tú fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo y no pude. ¿Qué es lo que encontramos en este hombre creyente, en este profeta? Un hombre que no quiere entregarse a Dios, pero que la gracia de Dios, la seducción del Creador es más fuerte y termina entregándose a Él. En tercer lugar, dijimos que es una garantía que usted va a seguir a Cristo en el mismo modelo que Él nos ha dejado. Usted le va a entregar la vida. Así que hoy evaluemos a través de una pregunta: ¿estoy yo realmente amando a Cristo en este momento? Tal vez la respuesta ahorita es: tú sabes que te quiero. No te amo, solamente te quiero en este punto. Pero tenga la intención de dejarse llevar por el Señor y entregarle su vida en este momento en los aspectos más básicos, más esenciales, al punto que usted pueda llegar a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al punto en el cual usted pueda decir: es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Si usted es hijo de Dios, tiene que salir hoy confrontado, acongojado, preocupado, porque la vida cristiana se trata de amor, y la vida cristiana tiene como enfoque amar a Cristo como Él nos amó, entregándonos por Él, así como Él se entregó por nosotros. Y una forma muy sencilla de entregarse por Cristo es entregándose por esta gente. ¿Qué valor le da usted a su patrón de trabajo? ¿Qué valor le da usted a su vecino, a su amigo? Pero ¿qué valor le da usted a este grupo de personas? El Señor dijo: por cuanto a mí, a mis hijitos, a mis hermanos más pequeños se los hicisteis, a mí también me lo hicisteis. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Así que hoy tenemos una confrontación importante del Señor. ¿Me amas? Y si me amas, entonces haz aquello a lo cual yo te he llamado. En el caso de Pedro, apacienta mis ovejas. Hagamos una oración y posteriormente podemos pasar a ofrendar. Te damos, Señor, las gracias por tu hermosa palabra, porque siempre nos confrontas y nos haces ver cuál es tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, porque en este mundo estamos llenos de cosas que nos distraen de la carrera cristiana. Señor, yo solamente te aprecio y mis hermanos probablemente están en esa misma condición. Permítenos a llegar a ese punto en el cual te amemos como tú nos has amado. Permítenos extender las manos voluntariamente para hacer tu voluntad y no permitas que tomemos el control de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tenemos la garantía de que donde tú estás, nosotros estaremos algún día y llegaremos ahí, Señor, gozosos porque hemos creído en ti. Y así como dijo este hombre Martín Lutero: si has salvado nuestra alma, te entregamos todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Te damos la honra y la gloria, mi Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.